Hola, estupenda tarde tengan allá los que nos acompañan este día para ver el Descorche, y gracias a ustedes que están aquí en la sala José Vasconcelos del CENART. Hoy es una tarde muy especial porque vamos a hablar de cabaret y tenemos dos estupendos invitados que nos asegura una velada increíble esta tarde-noche aquí en el CENART. Tenemos a Tito Vasconcelos, que es el cabaretero por excelencia en México y que nos está jugando con un poco de peligro porque todavía no ha llegado, pero llegará y aquí lo esperaremos. Y por lo pronto hablaremos con nuestra otra invitada, que es fundadora de una compañía estable de cabaret en México, género menor, además de una estupenda actriz. Paola Izquierdo, bienvenida. Mide tus movimientos. Ahí va, viene. ¿Qué descorche es este? Muy bien. ¿Cuántos llevamos? ¿El 11? Es el 11, ¿verdad? Muy bien. Entonces es el corcho número 11 de descorche. Y aquí está. Muy bien. Paola Izquierdo. Me tienes muy impresionada, Paola. Déjame te digo. Me tienes muy impresionada en lo poco que te conozco y tal. Tengo como esta impresión de Paola, que es una mujer seria, pero te veo en el escenario y eres otra persona, definitivamente otra persona. Incluso me cuesta trabajo reconocerte en el escenario. O sea, sí creo que tienes un poder de transformación que me tiene muy, muy impresionada. Pero vámonos atrás, vámonos antes del teatro, vámonos antes del cabaret. ¿Tú dónde naciste? ¿Eres de aquí? Sí, Chilanga. ¿Colonia? Viví toda la vida, o casi toda la vida, en Coyoacán. Hoy día vivo en la delegación Coyoacán, pero nací en la delegación Benito Juárez, en el Hospital San José. Muy bien. ¿Y qué lugar ocupas en tu familia? ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo 4 hermanos. Una hermana mayor, un hermano menor de papá y mamá y 2 hermanos más pequeños. ¿Y en qué momento el teatro? Pues yo, no sé, creí que tenía que ser actriz desde que era niña. Yo asumí que yo era actriz. Una tía era actriz y estaba en una obra de teatro y querían a un niño, buscaron a mi hermano. Y mi hermano dijo, ay, no, yo, pero hay que ser niños. Me corto el pelo, así hago lo que sea. Y ¿cuántos años tenías? 7. Y yo asumía, creía, decía que era actriz, así. Mi escuela era muy seria, mi escuela primaria y secundaria no se hacían festivales y esas cosas. ¿Cómo que no hacían festivales infantiles? ¿No los hacían? Así de la primavera y no. Nada más alguien pasaba y leía las efemérides o se las aprendía. Juramento a la bandera y hasta ahí. Ya, claro. Sí, siempre era, ¿quién quiere? Yo. Y si había que poner así una escena para la clase española dentro del salón, desde luego nunca hubo obras de teatro en la escuela donde yo iba y yo asumía que yo lo sabía hacer y entonces yo dirigía a mis compañeros y así. Pero cuando entré a la universidad, escogí otra carrera. Estudié 2 años de ingeniería bioquímica industrial. Ándale. A diferencia de casi todas las personas que estudian teatro, que sus papás les dicen, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Mi mamá, cuando dije voy a ser ingeniera, fue como, ¿cómo? ¿No ibas a estudiar teatro? ¿No ibas a ser actriz? Pero, ¿y por qué? ¿Qué te llamaba la atención de la ingeniería bioquímica? Bioquímica. Sí, pues desde que estaba en la secundaria tenía una gran maestra de geografía, a pesar de que a mí no me gustaba la geografía, pero ella tenía como una forma de enseñarla en relación a la sociedad, ¿no? La geografía en relación a lo que pasa en el país, en el mundo. Y entonces a mí empezó por esta maestra de geografía a interesarme la agronomía. Y yo quería ser agrónoma primero. Cuando entré a la preparatoria, empecé a interesarme. Bueno, siempre fui ñoña y me gustaban las matemáticas y las ciencias naturales. O sea, ¿siempre fuiste y ya sigues siendo nerd? Sí, soy súper nerd. Okay. Sí.
Ahora que hablemos de la transformación, es pura nerdez. Es pura ñoñez. Y entonces, como estaba en una escuela que tenía la visión de los ingenieros son los únicos útiles para el mundo, esa era mi preparatoria, entonces pues elegí una ingeniería y me fui a bioquímica porque quería en aquel entonces hacer genética, que era lo que estaba como así de moda. Todo el mundo hablaba de genética en aquel momento y me fui a estudiar ingeniería bioquímica industrial, no genética, pero industrial, y ahí, y ahí conocí otro tipo de teatro diferente al que yo había estado haciendo como en la prepa y así. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Había un grupo universitario o lo fuiste a ver o cómo en fue? la prepa, te digo, en la primaria y secundaria nunca hubo festivales y esas cosas, nomás efemérides y yo las leía. Pero en la prepa estaba en el grupo de teatro que me gustaba muchísimo, de ahí todavía tengo contacto incluso con mis maestros y mis compañeros de la prepa, de ahí una enorme afición y un enorme amor y responsabilidad respecto al hecho teatral. Pero yo pensaba que el teatro solamente me daba satisfacción a mí, yo quería salvar el mundo. Y entonces por eso tenía que ser ingeniera o algo útil para la sociedad. Entonces yo quería ir a hacer plantas de tratamientos de aguas con cultivo de peces y hacer teatro por las tardes en una comunidad. Eso era como mi ideal en la vida. Y cuando llegué a la universidad, que me fui a una universidad pública, pues el mundo era un poco más grande de lo que a mí me había tocado ver. La perspectiva que yo tenía como de función social en el ámbito que yo había crecido escolarmente era asistencialista, y aquí descubrí que, pues no, que había muchas otras posibilidades de contribuir socialmente. Lo primero que yo vi del taller de teatro de la universidad a mí me escandalizó. ¿Por qué? Porque me pareció así de una sociedad técnica y escénica brutal. Y eso me escandalizó. Mal? ¿Lo hacían mal? No. Eso estaba mal para mi punto de vista, pero al mismo tiempo me movía como nada me había movido que había visto antes. Porque para mí tocaba temas y con una profundidad emotiva y con un compromiso que yo no había visto, aunque había visto teatro. Había tenido como el privilegio de que me llevaran mis papás al teatro, ¿no? Y me impactó y me escandalizó y me horrorizó y me atrapó también. Yo no quería entrar al taller de teatro de la universidad porque decía, ya estoy en la universidad, ya tengo que dedicarme a mi carrera, y no lo pude evitar. Y entrando ahí, así el primer día fue que vamos a ir a dar función a este reclusorio, y entonces apréndete este personaje en el camino y ponte este vestuario. Y claro, de ahí la suciedad de la escena, pero también de ahí pues la pasión con la que lo hacían, porque había un sentido para hacer eso que hacía ese taller de teatro en particular, del que también guardo gratos recuerdos y grandes maestros. Entonces ahí fuimos a dar funciones a reclusorias, a comunidades, a casas hogar, a poblaciones vulnerables, y pues descubrí un otro sentido, empecé a leer. ¿Esto lo hacías al tiempo que estabas cursando ingeniería? Que estaba estudiando ingeniería. Y estabas en ingeniería y hacías este taller de teatro. Ajá. Con el que dabas estas funciones. Ajá. Y luego a la mitad de la ingeniería, pues hice un examen de admisión a Bellas Artes y me quedé, traté de llevarlas las dos al mismo tiempo, pero ya no pude, ya había un momento donde sí tenía que estudiar. Y ya no podía pasar. ¿Tu familia no tuvo ninguna bronca? No, te digo que desde el principio mi mamá fue como, pues, ¿qué no ibas a ser actriz? Ajá. No, tengo la fortuna de tener una familia con buena escucha, comprensiva, y que sobre todo me ha apoyado y ha apoyado, pues, a mis hermanos en lo que cada uno ha necesitado hacer. Y querido hacer. Y querido hacer. Ahora, ¿en qué escuela hiciste tu examen de admisión? ¿En cuál escuela de teatro? Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes. ¿Ya estaba aquí en este edificio o estaba todavía Ya estaba aquí. Muy bien. Ya estaba aquí todavía. Oye, Paola, pero a ver, entonces tú eres una actriz egresada de la Escuela Nacional de Teatro y empiezas a trabajar primero como actriz, digamos. ¿O en qué momento o cómo fue que te engancha el teatro cabaret en particular?
Yo quería mucho hacer teatro desde cualquier lugar donde estuviera y tenía mucha inquietud y he sido muy ñoña. Y entonces me puse a asistir a quien me dejaba asistirlo. Así iba con algún director que admiraba y le decía, ¿me dejas asistirte? Y alguna vez fue a nuestro salón de clases a platicarnos Blanca Forzán sobre producción. A mí me gustaba organizar cosas y entonces yo le dije, yo quiero asistirte, igual que asistí así a Enid Negrete, a Alejandro Vélez, yéndoles a decir, pues, ¿me dejas asistirte, por favor? Igual a Carlos Corona. Y a través de Blanca conocí a Ana Francis y empecé a asistir a Ana Francis porque también la admiraba. Es decir, la conocí así, ya la había conocido en el escenario. Y a través de Ana Francis llegué al cabaret con una gran ignorancia de qué era el cabaret. En realidad yo estaba haciendo un Fausto en aquel momento y estaba haciendo un personaje que no me salía y que el director insistía como, pues te falta soltura y necesitas confianza y necesitas sex appeal. Y entonces yo me metí al taller de Ana Francis de cabaret y descubrí que era otra cosa totalmente distinta que lo que yo esperaba, pero fue una cosa que me atrapó desde el principio, que me ¿Ese en qué año enamoró. fue? ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue saliendito de la escuela. Empecé a asistir a Ana Francis en el 2000 y creo que hice mi primer show en el 2001. Ajá. O sea, ya 16 años en esto. Ahora, a mí me gustaría ahondar en eso porque acabas de decir algo. Digo, me acerqué al cabaret siendo la asistente de Ana Francis Moore, con una gran ignorancia de lo que era el cabaret. Pero creo que compartimos esa ignorancia también, ¿no? A mí alguien me preguntó al anunciar que iba a tener yo este programa con ustedes y que íbamos a hablar de cabaret, me preguntó, oye, pero ¿sí pueden entrar menores de 15 años a la entrevista? Y fue así como, wow, claro, o sea, como, ¿por qué no? No sé, ahí como que empecé a procesar si la palabra cabaret de pronto es asociado como a cosas que desconocemos totalmente. Entonces, sí quisiera como que pues sí, nos abrieras el panorama de qué es el teatro cabaret. ¿Cuáles son sus características principales del teatro cabaret para saber a qué le estamos entrando ahora? El teatro cabaret, como la noción más extendida que tenemos hoy en México, fue un movimiento que empezó en la Ciudad de México, justamente con uno de los principales y primeros representantes y hacedores de este movimiento, fue el maestro Tito Vasconcelos, muy ligado a un activismo social y a un activismo que tenía que ver con la libertad sexual de los grupos vulnerables, de grupos, bueno, en aquel momento vulnerables. Bueno, todavía, porque todavía hay muchos prejuicios. En particular, la comunidad gay, la comunidad lésbica, también Jesús Rodríguez como de las principales representantes. Bueno, entonces ellos son los iniciadores de este movimiento, de lo que hoy conocemos como teatro cabaret. Ahorita me voy a los orígenes de la palabra y del término y a los orígenes históricos. Ellos tuvieron una formación universitaria, entonces toman para hablar de estos temas específicos algunos elementos del teatro de Brecht, la estructura narrativa del teatro de Brecht. Toman algunos elementos de la carpa y la revista mexicanos y llegan a este híbrido que hoy conocemos y se ha extendido como teatro cabaret. Lo enseñan también en las universidades y a partir de ahí se empieza como a extender la escuela de teatro cabaret a partir de también el trabajo de investigación y de activismo que han hecho las Reinas Chulas y de docencia y de pedagogía que han hecho las Reinas Chulas. En particular. Pero a ver, pero apuntemos, señalemos exactamente, porque sí, lo que es. Independientemente de quién lo ha generado aquí en México, ¿qué es el teatro cabaret? La noción más extendida. Involucra crítica social, una postura política o una postura respecto a los hechos de la vida, a la realidad, al tiempo, una crítica, música, humor y personajes exacerbados, personajes que exteriorizan los defectos, personajes de la farsa, ¿no? Eso es como la noción más extendida. Ahora, la palabra cabaret, la palabra se refiere al espacio de representación que venía del holandés, que se refería a un espacio cerrado, chiquito, ¿no? Y entonces el
cabaret originalmente era un espacio cerrado donde había espectáculos, que podían ser espectáculos de música, de baile, de prestidigitación, de espectáculos cómicos. Y poco a poco al espectáculo se le fue llamando igual que al espacio, cabaret, pero la palabra originalmente se refiere al espacio. Entonces hay muchos tipos de cabaret, muchos estilos de cabaret a lo largo de la historia. Se ha modificado mucho con influencia de muchas cosas. La varieté francesa es cabaret, el music hall estadounidense es cabaret, el cabaret alemán con K, pues es cabaret, y hoy día en México se ha llamado teatro cabaret a este movimiento, te digo, pegado al activismo con crítica social, con crítica política, que combina algunos elementos de estos antecedentes que han tenido. Porque aquí llega este movimiento de cabaret y luego se crean los espacios para Así cabaret, es. ¿no? Aquí en México así ha sucedido. Bueno, pues llegó Tito. Bienvenido, Tito Vasconcelos. Hola. Hemos hablado muy bien de ti. El tráfico, esta ciudad está imposible. Pues nosotros ya estamos medias entonadas, Tito, ¿eh? Ahorita me pongo Ponte a tono. Bienvenido, Tito. Estábamos hablando con Paola, porque esto del cabaret, del teatro cabaret, que todos lo decimos, pero realmente tenemos como poco conocimiento exactamente qué es el teatro cabaret, de qué se trata. Bueno, mira, son dos cosas como diferentes que se juntan en algún momento. Cabaret es el lugar, punto. Y la historia del cabaret, ¿no? El espacio. Que se remonta por lo menos a 300 y pico de años, que en principio es un lugar en donde la gente se juntaba a beber o a comer. Y casualmente por ahí, por supuesto, no era un espacio glamuroso, ni mucho menos en el contexto que ahora sabemos y tenemos de los cabarets. Pasaron casi 300 años antes de que los empresarios vieran que teníamos futuro, que era un negocio. El cabaret florece hasta el siglo XIX como un resultado de la industria del entretenimiento. Pero antes, lo que forja las raíces del cabaret es un lugar marginal, es un lugar donde la gente llega, bebe, come. Casualmente, los que beben y comen también pueden ser músicos y también pueden ser saltimbanquis y actores. Y el espacio del cabaret empezó a formarse de esta manera, y el entretenimiento en estos espacios, en los que también luego se involucran los molinos, en lo que se involucran los jardines, los espacios al aire libre para que la gente bailara. Se va conformando toda una serie de cuestiones como un enorme patchwork. El cabaret se va conformando a lo largo de estos siglos, y en el XIX, con la llegada del cancán, de la música, de este baile, que en principio es solo un baile atlético para descargar endorfinas, y que tiene como principal atractivo que hombres y mujeres, porque ahora ya pensamos en cancán y solo vemos cancaneras, ¿no? Mujeres más o menos voluptuosas o muy voluptuosas enseñando la ropa interior, ¿no? Es una cosa que detona también como parte de la industria del entretenimiento, el empezar a, si no a cosificar, a tomar en cuenta el cuerpo femenino como un atractivo visual. No porque antes no hubiera habido estrellas de ópera, actrices famosas, pero es en el siglo XIX, en la conformación de lo que luego se llamará Star System, que empiezan a ser tomadas en cuenta las personalidades y las mujeres, porque en general las compañías de teatro
estaban comandadas mayoritariamente por hombres. Es entonces en el siglo XIX que las mujeres irrumpen maravillosamente la escena como estrellas y como grandes estrellas, y a través de un baile tan alegre y tan atrevido como el cancán, y a través de enseñar la ropa interior que no era habitual, los empresarios empiezan a ver toda esta marginalia, todos estos actores saltimbanquis, travestis, freaks, ¿no? Mujeres barbadas, hombres tatuados, hombres y mujeres tatuados, todos los marginales, todo lo que no cabía en el mainstream de la escena del teatro tradicional, se juntaba en el cabaret, y gente con habilidades especiales que en el día trabajaban de carteristas, en la noche trabajaban de prestidigitadores en los cabarets. Es extraordinario realmente cómo se conformó lo que ahora conocemos cabaret. Si no pensamos en señoras chichonas y con plumas, pensamos en cancaneras, pensamos en magos, pensamos en prestidigitadores, ilusionistas y todo este tipo de espectáculo que no tenía cabida en el teatro tradicional. Entonces es toda una enorme conjunción y una cuestión que se va, un gran crisol que termina convirtiéndose en espacios lúdicos, donde los empresarios ven que sí servimos para algo. Oye, y hace rato aquí Paola nos contaba que realmente su familia la apoyó bastante para estudiar teatro. Al contrario, casi la regañaron porque se metió a estudiar ingeniería bioquímica. Pero en tu caso yo sé que tú cuando dijiste, aunque eres de familia de maestros y los mismos maestros te acercaban al festival, que tú no fuiste a los festivales, claro. Te acercaban al festival, a la recitación y demás, cuando dijiste que querías estudiar teatro, no te apoyaron y te fuiste de tu casa. Sí. ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo te fuiste? Me fui a casa de un amigo, David se llamaba este amigo, a lo mejor se sigue llamando, pero hace muchos años que no sé de él. Y él generosamente me cedió su cuarto de servicio y empecé a vivir de lo que podía y de lo que sabía hacer, que no sabía hacer nada, entonces fue difícil mi vida en ese momento. Pero mi interés por estar en el escenario fue muchísimo mayor y tuve la fortuna además de tener... He sido muy cobijado por mujeres, ha sido una vida muy afortunada. Si hubiera sido heterosexual, tendría 73 hijos a estas alturas del partido, porque he estado muy rodeado de mujeres muy amorosas que han estado muy pendientes de mí. Y entonces, a través de maestras y de amigas y de gente muy extraordinaria, pude sobrevivir y pude empezar a trabajar. Empecé a trabajar muy pronto. En 1972 empecé a hacer teatro ya profesionalmente. Pero en 65, 66 me subí al escenario por primera vez y ese fue el detonador cuando mi familia vio que iba en serio y me dijeron, Yo dije, Oye, pero eso en el 65, ¿estabas todavía en Oaxaca, donde naciste? No, ya ya estaba aquí. ¿Tu familia ya se había venido para acá? Parte de mi familia, mis hermanos mayores ya estaban radicando aquí, que también, vengo de una familia de puros maestros, maestros. ¿Tus hermanos también se han dedicado a la docencia? Maestros, sí. Mi hermano, el que sigue de mí, que se llama Benjamín, él es dentista, hizo la carrera de dentista y ahora hizo una especialidad en ortodoncia y es profesor en la Facultad de Odontología en la ciudad de Oaxaca. Y yo por mucho tiempo me negué, yo dije maestro ni con orden judicial, ¿no? Pero lo eres. Sí, lo eres. Claro. ¿Ves? No te pudiste librar de eso. No. Acá Paola lo dijo, es el maestro de maestros. Así que, señora, sí. Donde quiera que esté, lo logró. Finalmente. No, mi madre partió hace 3, 4 años. Este año hubiera cumplido 100,
justamente. ¡Qué maravilla! Vivió 96 años y tuvimos una lejanía un poco por el asunto de que yo me decidí por las artes escénicas y ellos no iban a contribuir a mi ruina. A tu perdición. Pero esa perdición en este año cumple 50 años de celebrar la perdición de dedicarte a las artes escénicas. Exacto. 50 años. Me trepé al escenario del Teatro del Bosque, ahora Julio Castillo, y en 20 años se llamará de otra manera, porque así son los teatros en este país. Yo inauguré esta sala. Ah, mira. Sí, hace muchos años con Maya Ramos en una conferencia magistral, porque aparte de levantar la patita y de enseñar cabaret ahora, hago investigación de teatro, estética histórica. Y aquí presentamos un avance de un libro muy extraordinario que se llama Censura y Marginalidad en las Artes Escénicas en toda la época colonial. Y aquí presentamos. Aquí se presentó. Exacto. Y fue bautizado en ese momento el aula magma porque no tiene ventilación. Y se calienta aquí. Nos derretíamos. Nos seguimos derritiendo, vas a ver ahorita ratito, pero ya por eso es el vino, para minorar el impacto. Pero bueno, son 50 años de carrera y también alrededor de 11 años de haber fundado, junto con otras 4 personas, la compañía Género Menor de cabaret. Paola, ahorita hacíamos cuentas hace rato que tu primera subida al teatro como cabaret fue hace 16 años. Al cabaret, sí. Y no es cómo te haces de compinches, de cómplices para fundar esta compañía, porque o sea, más allá de hacer un numerito y ya, son una compañía estable, que incluso tuvo una residencia en el Foro Shakespeare de 1 año, donde presentó creo que 6 espectáculos en el año. 8 espectáculos, 8. Sí. Pues a partir de coincidir en los cuentos de Canterbury, una obra dirigida por Bruno Bert, una obra de teatro de calle, ahí conocí a Roam León y me gustó mucho lo que hacía, lo que proponía, como su claridad técnica en la escena. Yo ya tenía alguna inquietud y algún tiempo de haber tomado mi primer taller de cabaret y un par de espectáculos, pero me pareció que él era como la persona ideal para ayudarme en el proceso de creación y en la construcción técnica del humor, que para mí era una interrogante. Como yo escribía algunos textos y me decían, está bien padre, está muy chistoso, pero yo sentía que no se reían tanto las personas y yo no entendía por qué. Y me decían, es que es muy doloroso lo que escribes. Y yo pensaba, no puedo renunciar a lo doloroso porque es lo que me importa, pero ¿cómo hacer para que se vuelva gracioso? Y ahí fue donde encontré pues esta química de trabajo con Roam. Lo invité primero a redirigir un espectáculo, después a dirigir otro, y luego ya nos quedamos como juntos otro espectáculo más, donde empezamos a invitar más personas, en vez de ser como los grupos que empiezan un montón y acaban 2 o acaba 1. Ha crecido. Aquí, ajá, sí, cada vez íbamos como teniendo más amigos. Tú has dicho que son 4 nerds que se juntaron. Sí. Sí, Roam es músico también y es clown también. Yo soy también, los dos estudiamos con Bruno Bert y entonces tenemos como una metodología de trabajo específica en la construcción física de los personajes y en la construcción física de las acciones. Igual Isabel Almeida estudió también con Bruno Bert. Entonces, bueno, ahora hacemos algo que él dice que no es teatro, pero hola, maestro. Pero usamos su metodología, maestro, para la construcción de los personajes. Tiene una relación extraña con sus maestros, ¿eh? No sé si lo están notando. No, yo amo a mi maestro, es mi buena, mi súper buena, para siempre, jamás. Y bueno, ya éramos ñoñitos. Además, Roam también estudió química. Él sí terminó ingeniería química. Ya. Entonces ya los dos éramos unos clavados de la investigación. Unos súper clavados. Y entonces queríamos hablar de algo y nos intercambiábamos libros, artículos, películas, documentales. Ajá. Y luego nos fuimos invitando, a partir de coincidir en otros trabajos, a Gustavo, que también es un nerd
de la escritura técnica también. Él estudió dramaturgia y ha estudiado e investigado mucho sobre la escritura cómica y los mecanismos para la escritura cómica. E Isabel, que es muy organizada y muy administrada y también es un elemento fundamental en la compañía en cuanto a la organización, y también es muy clavada para la investigación porque es muy ordenada, muy metódica. Entonces, pues estos 4 nerds nos juntamos y se nos fueron uniendo más amigos imprescindibles en la compañía: Noemí Espinosa, Arturo Zamorano, Jaciel Rivera, nuestro pianista, Daniel Flores, nuestro otro pianista, Axel Tamayo, que ya está viviendo fuera de México, pero que fue muy importante en la compañía, en la composición de la música, y bueno, muchos otros compañeros y compañeras. Y pues entonces estos 4 nerds, cada uno con su toque específico, con su obsesión específica. Llevan 11 años trabajando juntos. Así es. ¿Cuántos espectáculos han producido? 8. Creo que si no tengo mal las cuentas, 9 de cabaret, 1 de teatro clásico, 1 de calle y 2 para niños. O sea, casi 1 por año. Ajá. Aprox, ¿no? Sí. Estamos ahorita en un periodo, ha sido difícil los últimos años porque Roam y Chabela, que son pareja, tuvieron un bebé y están a punto de tener el segundo. ¿Y lo van a sumar a la compañía, el bebé? Ya está sumado, ya va a los ensayos. El otro día que estábamos en ensayo de la varieté de clown femenino, él estaba ensayando con nosotros. Él es el único hombre permitido en la varieté de clown femenina. Hago cabaret porque es el espacio que encuentro para hablar de lo que me importa. ¿Qué es lo que te importa? Pues bueno, a lo largo de la vida esto ha cambiado a partir de lo que vas viendo y conociendo. Cuando estaba niña tuve como una educación muy privilegiada, una familia que me protegía, vivía en una burbuja un poco, con necesidades y con carencias, como que mi familia siempre se esforzó porque no las notáramos del todo, o por darnos una educación como más allá del nivel que en realidad podíamos pagar. Cuando entró a la universidad, que te contaba hace rato, a la universidad pública, pues descubro que el mundo no es solo lo que yo creo y lo que yo aspiro, ¿no? Porque además, claro, cuando creces en un ambiente con personas que tienen mucho más poder adquisitivo que tú, aprendes a ver la vida de manera aspiracional y no a ver la vida de manera real. Entonces, pues una de las cosas que me preocupó cuando llegué a este espacio fue por qué las personas que tienen la capacidad de decisiones en el país, la capacidad económica para hacer que el país cambie, no ven esto del país, como yo no lo veía cuando era estudiante en la prepa o en los años anteriores. Y entonces visibilizar eso que no veía, pero que sí me afectaba y que sí me afecta, fue de las cosas importantes. Luego, por supuesto, pues ser mujer en este país no es una cosa fácil, no la tienes fácil para acceder a los espacios, pues ni de trabajo, ni intelectuales, ni económicos, ni de decisiones. Y creciendo en jaula de oro, pues aprendes a ser un adorno de alguien que va a ser exitoso y que va a ver por ti el resto de tu vida, ¿no? Entonces aprendes a no decidir. Entonces, pues esa fue otra de las principales preocupaciones, como, pues básicamente, ¿qué hago aquí en la vida? Y por supuesto, también como mujer, y bueno, pues muchas personas lo hemos vivido en la vida, el vivir el abuso de manera casi cotidiana ha sido de mis otras grandes preocupaciones. Entonces, por un lado, o sea, son como 3 grandes áreas, como la visibilización de los problemas sociales que nos competen a todos, porque algunos estamos más cómodos que otros, pero todos vivimos los problemas sociales, y los que no los vivimos es porque estamos parados encima de los que viven los problemas más graves, ¿no? Y por otro lado, el ser mujer y el empoderamiento como mujer en esta sociedad mayormente dirigida por los hombres,
y el abuso, por otra parte. Son como mis tres grandes temas, el deber ser y el abuso. Son la base de mi espectáculo más duradero en el tiempo y más exitoso, que es mi monólogo. Ajá. Príncipes, princesas y otros bichos. Tito, tú eres actor, ensayista, traductor algunas veces, has hecho radio, has diseñado vestuario, has hecho coreografía y así me puedo ir. ¿Por qué de todo el cabaret? Porque cuando descubrí el cabaret de una manera, digamos, el cabaret estalló ante mis ojos de una manera extraordinaria. Y se juntaron varias circunstancias para que yo me enamorara del cabaret. Por un lado, corría el año de 1977, ¿no? Y estaba ensayando la ópera de 3 centavos, con una apuesta legendaria dirigida por Marta Luna en un momento histórico de la vida de los actores en este país, en donde un grupo de actores que estábamos hasta el moño de la Asociación Nacional de Actores, decidimos escindir de ahí y formar el Sindicato de Actores Independientes, que dirigió con mucha enjundia un actor que se llamó Enrique Lizalde. Enrique Lizalde tiene un hermano que se llama Eduardo Lizalde, que es un poeta, y este poeta había trabajado algunos años antes de este evento de la ópera de los 3 centavos en un experimento con otro hombre extraordinario de teatro que se llamó Juan Ibáñez. Ellos trabajaron y simultáneamente por la misma época Enrique Alonso, que fue un gran hombre de teatro, un hombre al que solo se le recuerda gritando el Chocolatote Express, pero que realmente, y de los cuentos fantásticos, pero que realmente era un gran enamorado del teatro. Él se hizo muy amigo de La Gatita Blanca, de María Conesa. De hecho, él heredó parte del acervo de María Conesa. Él asistió, conoció, trabajó con María Conesa y se enamoró de un género teatral que es extraordinario, que es una creación netamente nacional, que es la revista mexicana. La revista mexicana es el resultado de lo que vino de Europa con la revista española, que a su vez se inspiró en la revista francesa. Todo la culpa es de los franceses. Todo este asunto, y todo tiene nombre francés, es el vaudeville, el burlesque, el cabaret, ¿no? Y luego el cabaret con K, que es una escisión, y luego el otro cabaret, el cabaret suizo, ¿no? El de... el Cabaret Voltaire, ¿no? Que fue un espacio también de irrupción de corrientes artísticas extraordinarias. Entonces resulta pues que todo se confabuló, conocer la obra y empezar a estar cantando Kurt Weill y estar trabajando Brecht y la ópera de 3 centavos, todo este asunto del teatro didáctico, y que para gloria de los mexicanos nosotros empezamos a hacer teatro didáctico antes que Brecht, con la revista mexicana. La denuncia de las circunstancias en las que vivían nuestros paisanos surgió a través del trabajo de periodistas. Los periodistas fueron los primeros escritores de la revista mexicana que a través del teatro pudieron llevar hacia el público mayoritariamente analfabeta en los años prerevolucionarios todas las circunstancias que estaban ocurriendo en el país durante el porfiriato. La distribución de la riqueza en 30 y tantas familias y la miseria en millones de familias. Y empezaron a través de la revista mexicana pequeños intentos de ir demostrando qué es lo que pasaba en México, y la gente iba a enterarse a los teatros de lo que pasaba realmente. El teatro cumplía una función social extraordinaria, no solamente de entretenimiento, sino que a través de la revista mexicana de
los que no sabían leer, saber qué era lo que estaba pasando, porque pues tampoco tenían el dinero para comprarse el periódico. Entonces, bueno, toda esta circunstancia, ¿no? Brecht, Weil y el trabajo que ya había detonado Juan Ibáñez con el trabajo en Acolman, en el exconvento de Acolman, un espectáculo que tenía sus raíces en la revista mexicana que había escrito Eduardo Lizalde con un grupo de actores universitarios, entre los que estaban Oscar Chávez, Gastón Melo, Lilia Aragón, a los que se sumó después Marta Ofelia Galindo, Sergio Kleiner es uno del que todavía anda por ahí levantando la patita y ahora ya es un actor muy serio. Pero el experimento fue ese, una historia de México, sobre la conquista de México. Beatriz Sheridan también estaba en ese grupo. Y fue un experimento tan exitoso que la gente iba hasta el Estado de México, hasta el exconvento de Acolman, a ver un espectáculo que tenía que ver con la concepción del cabaret. Juan Ibáñez era un gourmet, un bon vivant, ¿no? Él tuvo restaurantes glamurosos, bohemios. Entonces se comía bien, se veía un espectáculo. Beatriz Sheridan, que era multilingüe, traducía para el público extranjero los espectáculos. Eso detonó en un grupo que se llamó La Edad de Oro, y luego llegaron aquí a un espacio que se llamó también La Edad de Oro, muy cerca del cabaret El Patio, y luego aterrizaron en el Café Colón, que el Café Colón era un homenaje al legendario Café Colón de la época prerevolucionaria. Entonces todo esto me cayó junto. Por otro lado, Julio Castillo estaba también en la recuperación de la revista mexicana, haciendo revista en el Blanquita. Juan Ibáñez había hecho esto y también entra al Blanquita a dirigir a la que entonces era su mujer, Ofelia Medina. Enrique Alonso estaba en las dos tantas por un boleto. Todo eso me explotó de repente en la cara. Y fui a ver el cabaret, eso que estamos llamando ahora cabaret, y dije, de aquí soy. De aquí soy. ¿Qué año era? Aproximadamente 77. 77. Pero ya tenían 2, 3 años de haberlo hecho. También tiene que ver por ahí la presencia de Jodorowsky. Jodorowsky con Arau sacó del teatro tradicional números de pantomima y las plantó en un cabaret. Hizo un espectáculo que corrió cientos de representaciones, que se llamaba Locuras Felices, y luego también hizo otro espectáculo que se llamaba Drama Pop, que se lo hizo a la mujer esta que toca las castañuelas, a Sonia Amelio, y sacó de los recintos tradicionales del teatro los espectáculos. Y también llegó y nos trajo lo que luego se llama el performance, y luego muchas cosas que eran vanguardia del teatro francés, y eso se lo tenemos que agradecer. Nunca le agradeceremos suficiente a Jodorowsky, ahora que ya se le fue el tren y que ¿no? y anda en la psicomagia y no sé qué tantas cosas, pero lo que hizo como entidad teatral en este país es extraordinario. Y entre todo lo que hizo fue pues también sembrar otra semillita del cabaret, de que la gente entendiera, ¿no? Porque tenemos una tradición de cabaret. Pensamos en cabaret y imaginamos rumberas, imaginamos chichonas con plumas, y tiene todas estas variantes. Pero insisto, el cabaret es un crisol en el que cabemos todos, y todo lo que pasa en el cabaret es cabaret. Si no estamos en el cabaret, si no estamos tomándonos una copa, comiéndonos un sandwichito o unos quesitos, estamos en un teatro tradicional, ¿no? El espacio, hablábamos con Paola sobre eso, ¿no? Que aquí se genera el movimiento de cabaret primero y luego se van creando los espacios, ¿no? Tú hiciste mucho cabaret en Foro Shakespeare, tú también lo has hecho, que es pues es un teatro convencional. Eso que mencionas, por ejemplo, ¿tiene que haber alcohol? ¿Tiene que haber chupe de por medio? Absolutamente. Absolutamente. O sea, ¿estamos haciendo cabaret? Estamos haciendo cabaret. Ellos no, pero nosotros sí. Muy bien. Sí, cabaret viene de beber. A ver, para que nos salga mejor, entonces tú síguele. Pues sí. El asunto, pues, tiene que ser un ambiente relajado, tiene que ser un ambiente de complicidad. El teatro, con su cuarta pared, a ustedes los deja allá.
lejos. Y luego los actores intensos que hacen teatro serio con voz de actor ignoran que ustedes están ahí o pretenden que los ignoran, pero no es cierto. Están pendientes de que la señora está metiendo la mano en la bolsa, sacando el celular, la papita, ¿no? Hay quien bebe haciendo mucho escándalo, hay quien mastica chicle y se ponen malitos de los nervios, ¿no? Ellos que están concentrados en el arte de la representación están más pendientes que lo que podemos estar los cabareteros. Los cabareteros, si no estamos pendientes de ustedes, pues estaríamos perdidos, porque ustedes son la otra parte del cabaret. Si el público no reacciona a lo que estamos haciendo, a lo que nosotros creemos que es chitocho, así chitocho, porque hay gente que es chitocha. Ya vemos cabareteras, ¿no? Hay niveles, pero has dado en el clavo de algo a lo que yo quería llevar, porque yo todavía no entendía esta cuestión. Sí, claro, en el cabaret el público es parte del cabaret absolutamente, ¿no? Porque ahora ya les he preguntado ustedes por qué el cabaret, ¿no? Pero ahora, ¿por qué el público elige ir al cabaret? ¿Cómo recibe el público el cabaret? ¿Cómo se involucra? ¿Por qué ha ido y va y seguirá yendo al cabaret? Porque hay esto, porque hay comida y hay bebida y es un ambiente distendido. Obviamente no van a que les eches el choro mareador, aunque se los vas a echar y les vas a asestar y se van a ir con tarea a su casa. Pero no es la pretensión del teatro cabaret volverse a la escuela de la sociedad, no. Tenemos una perspectiva, el cabaret lo concibo como un teatro de emergencia. Hay que decir las cosas en el momento en el que hay que decirlas, porque de otra manera tendríamos que recurrir a un dramaturgo. Si tuviéramos a Lope de Vega, que se echaba una comedia en una noche y la estrenaban 3 días después, claro, gracias al apuntador, podríamos seguir haciendo eso, pero ya no existe eso. Oye, Tito, ¿pero no crees que el teatro en sí, su función es ser un teatro de emergencia? No necesito, pero en el sentido de que, bueno, hay cosas que no van a cambiar nunca porque los seres humanos somos necios y tercos y obcecados por naturaleza. Entonces hay que estarlo recordando todo el tiempo, pero, por ejemplo, hay cuestiones que están sucediendo ahorita. Los espectáculos de cabaret que no mencionen el fraude en el Estado de México están quién sabe qué haciendo. Nuestra obligación es llamar la atención del público y decir, oigan, ¿sí saben que pasó el fraude en el Estado de México? No, hay gente que no, a veces sí, a veces no, pero se lo llevan de tarea. Y ese es nuestro trabajo como cabareteros. Recordarle a la gente que hay cosas y cuestiones que no pueden dejar pasar, porque si las dejan pasar, se merecerán que sigan pasando. Entonces, en el teatro tradicional está bien, a mí, yo no estoy en contra del teatro tradicional. De lo que estoy en contra es que los que hacen teatro tradicional miren a los cabareteros así, ¿no? Es una falta de respeto, una grosería, porque ellos creen o tienen el convencimiento de que nos trepamos a un tacón, nos plantamos una peluca, estamos haciendo cabaret. No. Estudiamos mucho, leemos mucho, investigamos mucho, discutimos en mesa mucho sobre puntos políticos divergentes en la misma compañía y llegamos a una conclusión juntos. ¿Qué es lo que vamos a decir con este espectáculo? Si nomás vamos a hacer chitochos, vámonos a trabajar con Derbez. Si tenemos cosas que decir, sigamos haciendo cabaret nosotros, con los que tenemos y con los que estamos. Ese es un punto que quiero llegar a el arduo trabajo de investigación, porque de pronto se cree que en el momento de que hay el vino, los quesitos, el humor, hay banalidad, y no. Hay un gran trabajo de investigación previo que quiero que hablemos de eso. Pero antes, para ver un poco del trabajo de nuestros dos invitados, quisiera que viéramos un fragmento de un espectáculo que ha mantenido por ¿cuántos años, Paola? De príncipes, princesas y otros bichos. 11. Por 11 años se ha mantenido ese espectáculo. Bueno, veámoslo, lo que sucede aquí. ¿Cómo lograste que de cosas tan dolorosas la gente estuviera destornillada de la risa? Buenas noches.
Estoy buscando un sapo. Es que se me escapó. Horrible. Me urge encontrarlo para mi proyecto de investigación sobre hábitos reproductivos de anfibios. Es que soy bióloga. Tengo maestría en manejo de fauna silvestre y me urge encontrar este sapito para mi proyecto de tesis de doctorado por la Universidad de Cornell en Ithaca, New York State. Same school met a master and also got his PhD. Ay, perdón, se me cambió el chip Superman. Bueno, les haré un brevísimo resumen de mi proyecto para que puedan comprender mi urgencia. Había una vez... Hace mucho tiempo, en una época remota y dichosa llamada Paleozoico, unos tiernos animalitos, ¡ay!, los primeros vertebrados terrestres prósperos evolutivamente, ¡ay!, tiernísimos y dulcísimos anfibios desgarbados, de cuellos cortos, que a pesar de ser muy feos, se casaron. Fueron felices para siempre y dieron origen a muchas otras especies de anfibios y reptiles primitivos hasta llegar a las modernas salamandras, ranas, sapos y otros bichos. O sea que como no tenía nada para comer, ni nada para comprar para comer, ni nada que vender para comprar para comer, pues me decidí, bueno, más bien me vi orillado como desgraciadamente muchos menores en este país, a vender lo único que tenía, ¿no? A vender lo más íntimo, más sagrado, más privado de mí mismo, mi imaginación. Aquí pudiste juntar lo que te importa con el humor que querías poner, ¿no? Son dos monólogos, este espectáculo lo componen dos monólogos, son dos personajes distintos. El Principito, pues es una víctima de abuso y digamos, y la princesa, pues es víctima de todos los cuentos de princesas, básicamente hablando, ¿no? Pero este espectáculo ha tenido mucho éxito, ha ido a Estados Unidos, se ha traducido. Y ahí también parte de una diferencia técnica de los dos que platicamos cuando fuimos a ver a Tito allá a su cabaretito, de que tú escribes, o sea, tú sí haces la dramaturgia, o sea, escribes la obra, existe en papel, e incluso esta obra ya se ha traducido y la han presentado otras actrices, ¿no? Distinto, ahora veremos de Tito, que es, su técnica es distinta. Así de golpe, Paola, ¿cuál crees que haya sido el gancho que ha tenido este espectáculo en particular con el público que lo ha aceptado tanto? Pues yo creo que es porque a mí me importa mucho y entonces puede ser que a alguien que lo ve también le sea importante las cosas de las que se hablan. O bueno, eso es lo que creo. Y por otro lado, creo que la técnica depurada en la construcción del humor y la construcción de los personajes es también algo importante y atractivo. Lo que hablábamos hace rato como de la metodología para la construcción física, del el gesto de cada uno de los personajes o el código gestual de cada uno de los personajes, más la técnica de construcción de humor, tanto verbal como físico. Y bueno, a mí me gusta más pensar que es porque el tema es importante para alguien. Sí, sobre todo en la parte del Principito, ¿no? Este pequeño fragmento que escuchamos ahora, pero de pronto también se avientan unos fragmentos que si analizas lo que está diciendo es muy grave, pero la gente está, o sea, destornilladísima de la risa. O sea, es un fenómeno muy interesante si lo analizas, ¿no? Yo lo vi en frío, digamos, en video, y entonces estás oyendo, pero a la vez estás oyendo al público y dices, ahí hay un fenómeno que se crea en vivo. Sí, claro. De hecho, el espectáculo está puesto en papel, pero
pero sí empezó con improvisaciones. El germen del Principito, que es mucho anterior a cuando ya los estrené juntos, pues fue una canción que inventé improvisada porque como soy nerd, tenía la inquietud de estar todo el tiempo imaginando cosas e inventando cosas, improvisando y escribiendo cosas porque sí, porque se me ocurría. Y entonces hubo una canción que me gustó, la escribí y en el primer festival de cabaret organizado por las Reinas Chulas, en el que todavía era el hábito, ahora el vicio, ellas nos reunieron a un grupo de personas y yo ya tenía esta canción y tenía una inquietud por el personaje del Principito. Y bueno, ahí apareció este personaje por primera vez y después fue creciendo, ¿no? Fue creciendo y se hermanó con el otro la princesa para hacer el espectáculo. Ajá, y mucha parte de la creación, en efecto, fue a partir de tener una idea de lo que quería decir, improvisarlo en los ensayos y después plasmarlo en papel, y no ha dejado de crearse porque pasan cosas, porque me pasan cosas, porque leo cosas, porque descubro cosas y porque escucho al público. Y entonces hay muchos pequeños gestos, a lo mejor un pequeño gag, un guiño, una acción que surgen por la respuesta del público en ese día o por una necesidad, como un gag que tengo de tomar agua, tomar una pastilla y tomar una botella de vino, fue porque hacía mucho calor en ese auditorio y yo necesitaba tomar agua porque estaba dando 3 funciones seguidas de La Princesa cada día y necesitaba tomar agua. Y entonces por eso inventé ese que ya se quedó ahí, o un rolling gag que tengo que dice eso. El Principito fue porque escuché que el público repetía que yo lo estaba haciendo. Yo decía, ay, qué padre, a ver, eso. Ahí el público lo repetía y decía, ay, qué chido. Y así, digo, pequeñas cosas como estas o tontas como estas, como cosas en relación al tema que han ido profundizándose a medida que yo he crecido, ¿no? Porque has crecido tú y ha crecido el espectáculo. Sí, claro. También ha florecido. Sí, claro, claro. Muchísimo. Sí, sí. Yo lo fijo en escritura y en acción o en un código gestual que se vuelve acción, porque además me da miedo no hacerlo. Y por ejemplo, Tito, la otra vez que platicábamos, tú decías que tú trabajas más con, digamos, una especie como de mapa, de escaleta, por decirlo de algún modo mental. Canovaccio o escaleta o un guión o... salimos de aquí, llegamos acá. Sí, exactamente. El trabajo que yo realizo está hermanado con algunos elementos de comedia del arte. La comedia del arte trabaja con personajes arquetípicos que el público reconoce inmediatamente, que sabe de qué va a ir el asunto, y ya el personaje en sí es atractivo para el público. Yo desarrollé a partir de eso, porque en México, aunque tenemos algunos arquetipos creados por los caricaturistas del siglo XIX y que en un espectáculo muy sensacional que realicé con Jesús Rodríguez en una compañía que se llamaba La Chinga, trabajamos toda la caricatura del siglo XIX con personajes muy entrañables, arquetípicos, que salían de la caricatura de Villasana, la caricatura de Posada, en fin, yo interpreté a doña Caralampia Mondongo, que era un personaje creado por Posada y en el dibujo, y por Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz. Y doña Caralampia es una mujer muy echada para adelante, es la ñora, las Caralampias Mondongo son las mujeres que tienen a este país en pie. Las señoras que con un salario mínimo le dan de comer a 15. Y que con un salario mínimo los visten, los mandan a la escuela, desayunados, comidos, bañados y peinados. Es una mujer inteligente, una mujer con sabiduría popular y que tiene una capacidad de crítica extraordinaria, ¿no? Que está en contra de los curas, que está en contra de la gente pedante y que es una mujer, una señora, pues, ¿no? Y descubrimos estas similitudes, entonces empezamos a trabajar todos estos personajes al estilo de la comedia del arte. Se diseña una historia o se toma como punto de partida cualquier historia, porque es lo que hacía la comedia del arte. La comedia del arte dominó la escena mundial durante más de 300 años.
Pero cuando nacieron las asociaciones de derechos de autor, que está muy bien que existan las asociaciones de derechos, pero le dieron en la torre a toda la comedia del arte, ¿no? Goldoni, que era un ratero muy habilidoso, escribió sus obritas, se tomó unos canovachos, desarrolló dramaturgias, escribió, registró, y lo que conocemos de la comedia del arte son estas comedias que son el resultado de tomar otras historias de muchos lados, hacerlas. El canovaccio es una metáfora de bordar, del canevá. Vamos a bordar en el canevá y por eso se llama canovaccio. Y me gustó esa técnica porque el diseño de los personajes es primordial, porque un personaje bien diseñado, a veces no sabemos que estamos trabajando comedia del arte, pero cuando observamos personajes que en la calle nos llaman la atención y les inventamos o imaginamos una historia, estamos creando algo, un personaje nuevo tal vez, o un personaje que corresponde a un arquetipo que la gente va a poder reconocer después. Charlie Chaplin encontró un maravilloso arquetipo en este vagabundo elegante, tierno, dulce, pero no era así el personaje que vio Chaplin. Él vio un borracho que estaba vestido así, que escasamente se podía mantener de pie porque los zapatos eran muy grandes, porque tenía copas encima. Pero Chaplin tomó esa imagen, le inventó una historia y ahí está. Charlotte es eterno, ¿no? Y la técnica de la comedia del arte a mí me gusta muchísimo, pues, porque podemos tomar prestadas las historias. Si es urgente lo que tenemos que decir, ya hay historias, los dramaturgos como tú nos brindan esa posibilidad. Siempre, claro, siempre hay que dar crédito de dónde tomamos las historias, ¿no? Y yo siempre procuro dar el crédito de la historia, ¿no? Yo hago la Pasión según Tito, estamos en el año 22, el año próximo será el año 22 de la Pasión según Tito, y bueno, yo le doy crédito a las antiguas escrituras y a los evangelios, claro, sí, tanto canónicos como los... Por si te llegan a reclamar en algún momento. Sí, uy, es que como son los en el Vaticano, un día me llega un cuentón de derechos de autor. Pero él nos permite, pues, o sea, he tomado inclusive temas de Eurípides, que es para mí el más chido de todos los dramaturgos griegos, el más ingenioso, el más listo, el más arriesgado, porque él solito inventó varios géneros dramáticos. Progresista, feminista. Ajá, absolutamente, y lo he hecho en cabaret, sin desmérito de la tesis euripidiana, junté las mujeres de Troya, las troyanas y Hécuba, en un espectáculo que se llamaba El salario del crimen, en el que hablábamos de la guerra que Felipe desató con el narcotráfico y en donde nadie gana y saca lo peor de los seres humanos, y esa es la tesis de Eurípides, y la gente reía. Y Hécuba sacaba su tablet y presumía a su hijo Paris en las fotos de historia del arte, ¿no? Y enseñaba que Helena era una zorra bien hecha, ¿no? Y tuiteaba cuando le llegaban el mensajero a contarle cómo había muerto Polixena, ella tuitea inmediatamente la frase, ¿no? Y la gente es que se atora la risa, como pasaba a mí me pasó cuando la primera vez que vi El Principito, que la risa se te atora con el llanto. Es muy impactante. Dices, ¿por qué me estoy riendo? Y uno ríe porque no puede uno estar llorando todo el tiempo, ¿no? Y porque es una salida y podemos observar que hasta los animalitos ríen cuando están muy nerviosos, ¿no? Ríen, los changuitos ríen, los perritos se ríen. En fin, ¿no? La risa es una cuestión terapéutica. Reímos para sanar nuestra alma, ¿no? Entonces, eso es lo extraordinario para mí que provoca el cabaret. Podemos decir cosas muy, muy atroces y muy serias y que la gente suelte una carcajada. Eso tiene que ver con el asunto del humor, porque el humor nunca es blanco.
Nunca, nunca, nunca. Y que no se confunde con el uso de un lenguaje soez o de malas palabras. No, tiene para nada mí no que hay ver. malas palabras. Para mí hay palabras mal utilizadas. Es un recurso barato y un recurso chafa, ¿no? Los estandoperos actualmente que entran e insultan al público de entrada, ¿no? Me parece muy torpe, muy mediocre. Las palabras tienen un peso en sí, y una palabra de las llamadas malsonantes o groserías ubicada en el momento preciso es un detonante de una carcajada. Pero no puede uno sustentar una escena cómica o una propuesta sustentada en solo ese tipo de lenguaje. Yo tengo un vocabulario muy florido y muchos de mis personajes tienen expresiones muy tremendas. Tengo un personaje que ahora que se fue desarrollando, que era episódico, pero ahora ya es capaz de tener ella sola, hacer toda la pasión, según Tito, se llama Gloria, Gloria, Aleluya, y es una borrachita, pero es una borrachita muy simpática. Una mujer del pueblo que sabe todas las cosas y que lee, que conoció a Jesús porque ella estuvo en las bodas de Caná. Ella supo cómo. Y Jesús es... Pues vamos a conocerla, ¿no? Vamos a conocerla. Vamos a ver un fragmento de La Pasión según Tito, que tiene 22 años en cada Semana Santa, dándonos este regalo. Aunque tampoco eso es cierto. Soy Tito Vasconcelos, disfrazado de María Félix, que interpreta a María Magdalena. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el teatro y que vamos a jugar al teatro. El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. ¿Estamos? Pero vengo aquí a hablar con mis hijos de unos puntos que necesitamos aclarar. Eso está muy bien, que les pongas los puntos sobre las cotas. Mía. ¿También llevan punto o no? ¿Qué cosas dices? ¡Qué barbaridad! Madrecita, ay, qué feo suena ese diminutivo, ¿verdad? Hablaron de una cosita. Me siento muy disminuida. Yo sé. Antes de irnos a las preguntas del público, leer una aportación tuya que está en el libro de Censura y Teatro Novohispano de Maya Ramos, la cual mencionas como una gran inspiración también el trabajo de Sí, Maya yo aprendí Ramos. a través de ella a investigar y a enamorarme, porque es un trabajo realmente extraordinario. La investigación histórica estética es jugar a los detectives. Uno tiene algunos datos y hay que armar la historia completa. Y me aficioné a los archivos y a ser rata de biblioteca. Durante 5 años que trabajé aquí en el CITRU, no vi el sol. Bueno, en la mañanita entrábamos a la Biblioteca Nacional o a la Hemeroteca y salíamos cuando ya se había metido el sol, pero salíamos fascinados, llenos de polvo. Decíamos en algún momento,
porque abrimos folios y volúmenes de la Hemeroteca Nacional que no se habían abierto en años, cientos de años, ¿no? Vamos a recuperar una enfermedad que se creía extinta. Murieron infectados del chancro napolitano, enfermedad que se creía extinta hace 300 años, ¿no? Este capítulo se titula Pecados y virtudes de la pluma, la censura al texto dramático del siglo XVII al XIX, y está firmado por Tito Vasconcelos y Javier Lizárraga Cruchaga. Y sí quiero leérselos porque me parece como un muy buen ejemplo del contraste y esto que han hablado los dos, de que detrás del cabaret hay una gran investigación, hay una gran erudición también en cuanto a los géneros dramáticos, en cuanto a la situación del país. Y de verdad, Tito, yo leí esto y es de las mejores cosas que he leído en cuanto a dramaturgia se refiere. Y me gustaría que los demás lo escucharan. Escribir implica un compromiso, el que fuere y con quién o lo que fuere. La dramaturgia, por ende, compromete a otros con el propio compromiso del autor, haciéndolos víctimas, victimarios, cómplices, testigos de cargo o jurados de una revuelta, la imaginación. La dramaturgia es la emergencia primera de una puesta en escena de un fragmento apasionado de las vidas que se han visto, sugerido, deseado, planeado o soñado. Vidas comprometidas con la realidad o con la propuesta de otra realidad. Y, por lo menos en ese sentido, como insisten en apuntarlo y subrayarlo algunos textos emanados de la censura, la dramaturgia es un ejercicio diabólico. El drama y su escenificación, enroscándose entre las ramas del gran árbol del bien y del mal, de la ciencia y el arte, seduce, tienta, manipula y condena. Los autores, al comprometerse con el desorden y el pecado, con la ilusión o la denuncia, con la provocación y el placer, también comprometen a los agentes del orden social hegemonónico en la medida en que estos encarnan el bien y la tranquilidad de la permanencia, siendo voceros de las buenas costumbres y de las virtudes, no solo teologales. Les recomiendo mucho la lectura de este libro. Yo encontré cosas fascinantes ahí que no hubiera llegado si tú no me lo dices. Más o menos el 70-80% de los documentos que vienen en el apéndice final del libro son novedad para los investigadores de las artes escénicas. Nosotros, cuando propusimos, Maya y yo, a José Ramón Enríquez, que en ese momento era el director del CITRU, pensamos, porque no había nada antes, sobre censura no había nada. Nada. Dijimos, pues no debe haber habido censura. Pero ¿qué pasaba? Porque algo pasaba, porque sí teníamos conocimiento de algunos edictos que prohibían algunas representaciones y algunos textos teatrales. Y fue una caja de Pandora. Empezamos a averiguar y toda la persecución que la iglesia intentó en contra del teatro, pero que finalmente nunca logró, porque es algo también que hay que decirlo. Finalmente, quien decidía si sí o si no era el virrey y no la iglesia. La iglesia podía pararse de pestañas, maldecir, dictar excomuniones y todo, pero cuando el virrey decía va, iban las cosas. Y mal que bien, gracias a la Inquisición, que también hay que verla con cierta mesura, existen estos archivos, porque todo lo documentaban, todo está documentado, está escrito, a veces muy difícil de leer, pero ahí está y es propiedad de ustedes en el Archivo General de la Nación. Entonces hay cosas extraordinarias por ahí todavía por descubrir. Y el asunto pues del teatro que fue tan perseguido, ¿no? Los doctores de la iglesia, San Agustín, San Isidoro de Sevilla, fueron acérrimos enemigos del teatro porque sabían perfectamente la capacidad del teatro como vehículo de comunicación de ideas. Ellos usaron el teatro para llegarnos aquí en América, a través del teatro y a través del teatro religioso, que yo sigo utilizando para el cabaret, en la manera de intentar enseñarnos la nueva religión y
y cómo iba a funcionar, ¿no? Y cómo ellos eran los buenos y nosotros los idólatras malos culeros. Fue extraordinario porque el pueblo mexicano se aficionó al teatro de una manera extraordinaria y cuando quisieron quitárnoslo, nomás así les hicimos. No hubo manera. No hubo manera. ¿Les parece si nos vamos con las preguntas del público una y una? Nada más para concluir, porque siguen. Hubo 3 grandes ciclos de teatro religioso. El ciclo de las pastorelas, el ciclo navideño, el ciclo de la pasión, o sea, el teatro de Semana Santa y las representaciones que siguen haciéndose a pesar de todo, y el ciclo del rosario. El rosario no tuvo muchísimo éxito porque los que rezan el rosario sabrán que en el rosario se rezan los misterios gloriosos, los misterios gozosos, los misterios misteriosos y los misterios ¡ay, qué oso!, ¿no? Y ya estaban representados porque finalmente lo más interesante para los practicantes de la mitología cristiana son el nacimiento y la muerte del Señor. Entonces, siguen ahí. Fue un intento fallido y seguirán intentando quitarnos el teatro, pero ya está muy difícil. Algunas preguntas del público coinciden con cosas que yo también les quería preguntar. Samuel Rojas, ¿quién es? Allá. Samuel les pregunta, ¿cuál será el futuro del teatro mexicano? ¿Qué aportarán estas nuevas generaciones? Esperemos a que muera Luis de Tavira para saberlo. ¿Nos quedamos con esa respuesta? ¿La tomamos como buena o qué opinas, Paola? No, es un chiste de cabaretera, ¿eh? No, yo creo que el teatro mexicano siempre está en crisis. Siempre, o sea, uno lee una historia de esta investigación de la censura. Todo el tiempo está en crisis el teatro, en crisis económica. No hay dinero para hacer teatro, pero sale, de alguna manera sale. Todo el tiempo estamos... Yo creo que es un vicio también de los actores quejarnos tanto, pero está bien porque es una manera de levantar la voz y recordarle al gobierno que es su obligación proveer a todos sus gobernados de cultura, de esparcimiento, de tiempo, de calidad para pasarla no trabajando, sino entreteniéndose. La industria del entretenimiento, aunque sea un concepto muchísimo más moderno, era importante y es importante que el Estado se haga cargo de él. Entonces, yo creo que el teatro va a seguir, a pesar de todo, aunque sea filmado en series de televisión y no salgamos de nuestra casa porque todo nos da Netflix. Siempre habrá dramaturgos para escribir esos guiones, siempre habrá actores para actuarlos, directores para dirigirlo, productores para hacerlo. El teatro está vivo y tendrá que irse modificando, se modificará conforme a las necesidades del momento, aunque yo insistiré siempre que el acto en vivo del teatro es único e irrepetible. A ver, aquí otra pregunta, a ver, Paola, que voy a unir una pregunta mía con la de Alejandra Carrasco Cano. Ella es, acá la tenemos. Yo leí en una entrevista no a ustedes, a otro actor que decía, hablando de que el Estado debe apoyar el teatro, que las becas debilitan la crítica al Estado como institución. A partir de hace unos años, no fue de siempre, ingresó la categoría de teatro cabaret al sistema de becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Antes, pues, la gente de cabaret tenía que competir en el gran teatro, eso que abarca muchísimas cosas, y de pronto ya se generó una categoría para teatro cabaret. Y recibió críticas de que si el Estado te financia los espectáculos que critican al Estado, se debilita la crítica. Hay nuevas generaciones de cabaret, no hemos evolucionado desde los 70s para acá, ha proliferado el movimiento. ¿Hacia dónde va el teatro cabaret en México? ¿Qué es lo que pregunta Alejandra? Son muchas juntas, ¿verdad? Aproveché. Me recordé un documental que se llama La Corporación, en el que le hacían una entrevista a Michael Moore, que también es documentalista, que él decía, un empresario
si ahorcar se le diera dinero, se ahorcaría. Y a mí me gusta pensar, decía Michael Moore, que puedo ser parte de esa cuerda que lo va a ahorcar, ¿no? Y que va a terminar con este sistema de opresión. En ese sentido, creo que las y los cabareteros, pues, hemos hecho uso de lo que tenemos derecho, que es aplicar igual que cualquier artista por un beneficio del Estado. Y a lo que tenemos derecho porque pagamos nuestros impuestos, porque somos ciudadanos y porque, como bien decía el maestro Tito, está sentado en la Constitución nuestro derecho a gozar de los bienes culturales. Y el derecho al entretenimiento es un derecho humano fundamental. Entonces, pues, a mí me gusta pensar que somos parte de esa cuerda también, que va a terminar, esperamos, con la opresión, con la desigualdad, sino a terminar con ella, al menos hacer que más personas, igual que nosotros, se hagan preguntas acerca de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. Yo creo que el cabaret no pretende dar respuestas, que nos gusta preguntarnos cosas y nos gusta que los demás se pregunten cosas, porque además este movimiento de teatro cabaret que empezó el maestro Tito, entre otros artistas, que toma algunos elementos de Brecht, tiene como base justamente el cuestionamiento al estado de cosas, como parte de la dialéctica, como parte fundamental, pues. Hay un estado de cosas, uno se hace una pregunta, uno toma argumentos para apoyar mi hipótesis lanzada en forma de pregunta, argumentos que la niegan, que la rechazan, y entonces llegamos a una síntesis, que será una nueva pregunta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que las preguntas no se acaban, que hacemos uso de lo que tenemos derecho, que son los recursos del Estado, y claro que hemos vivido censura, pero en permanecer firmes aún a pesar de la censura es donde radica nuestro compromiso. Yo te puedo decir que una de las obras más políticas que he trabajado más, porque mi compañía suele trabajar obras de corte más social que político, pero de las más políticas que he trabajado, que está ahorita en escena en un teatro del Estado, y ya había estado en otro teatro del Estado antes. De hecho, un crítico norteamericano vino y me dijo, ¿cómo nos dejan presentar eso en el Estado? O sea, el Estado les paga para que presenten eso, como no entiendo. La presentamos en Palacio Nacional, al ladito de la oficina, y diciendo cosas tremendas y terribles. La obra sobre Santa Ana. La obra sobre Santa Ana. ¿Qué se llama? Dicen que me parezco a Santa Ana y ni guitarra tengo. Que está los domingos en cartelera, por cierto. En el Foro La Gruta del Helénico a las 6, descuentos disponibles. Y después de presentarla ahí, gestionamos una función en el Castillo de Chapultepec, donde nos la censuraron, en efecto, donde un día antes leyeron la sinopsis, vieron un meme y dijeron, no se pueden presentar en el Castillo de Chapultepec. A pesar de esa censura, hemos seguido presentándola en espacios, muchos de ellos financiados por el Estado, en el Instituto Politécnico Nacional, en una gira patrocinada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, porque pues es de lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que decir, es lo que nos urge decir, que nuestro país está en venta, que las personas que tendrían que protegerlo lo están vendiendo, malbaratando, dejando pudrir y disfrazando de rescate una venta descarada que solamente los favorece a ellos y a sus amigos, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir. Y lo estamos diciendo con el apoyo del Estado, esperando porque además es la vía que tenemos los creadores independientes para que llegue a más personas. No podemos competir en la cartelera contra los espectáculos que gastan lo que nosotros no tenemos de presupuesto para producción en publicidad. Billones que se gastan en publicidad en la cartelera comercial, no podemos gastarlos. Tenemos como opción acudir a los recintos institucionales y pues a ellos acudimos porque tenemos derecho. Y acudiendo a la pregunta de Alejandra, ¿cómo ven, o sea, más allá de ustedes, las generaciones que vienen allá, tú ya tienes 11 años con tu compañía, 50 años arriba del escenario, estas
nuevas generaciones, ¿a dónde van? ¿Las ven con el mismo rigor de investigación, con el mismo rigor de análisis de la situación social, política de este país? ¿Cómo ven ese panorama? Bueno, no podemos hacer tabla rasa porque claro. Hay algunos compañeros de las nuevas generaciones que se treparon al tacón, se pusieron la peluca y creen que ya están haciendo y que ya llegaron. Ya caerán de ladrillo y ya se darán cuenta de que tienen que ponerse a trabajar y ser más rigurosos en el asunto. Lo importante, creo yo, es que haya jóvenes que estén interesados en hacer este género. ¿Están interesados? Sí hay. Yo estoy dictando ahora los sábados como parte del trabajo de una asociación civil que tengo que se llama Yucali AC, y que está interesada en promover y en crear personas interesadas en el teatro y en cultivar un público para las artes escénicas no tradicionales. Y he sido beneficiario de las becas, he sido sinodal y he sido jurado para decidir estas becas. A mí me molesta mucho el asunto que de repente en temporada de las becas, algunos inconformes expresan, pero yo puedo garantizarles que por lo menos las veces que yo he participado, las becas se han otorgado por méritos. El asunto que es muy grave es la pésima educación que hemos recibido durante estos 90 años de priismo y de la destrucción de un sistema educativo que la gente lee pero no entiende, son analfabetas funcionales. Hay personas que son incapaces de leer una convocatoria completa, incapaces. Gente con grados académicos de maestría y doctorado, no voy a decir nombres, que por decirlo y por decirlo de una manera chistosa, escriben cajón con G, ¿no? Entonces, de veras, es cuando llegan los proyectos que tienen que ser claros, sucintos, que tiene que haber una intención, por qué se presenta el proyecto, unas diatribas ahí que no tienen nada que ver con el asunto, ¿no? Alguna vez alguien manda, quiero hacer poesía en cabaret porque nunca se ha hecho. La ignorancia es grande y era una maestra con un título de maestría en literatura, ¿no? Entonces, sí es muy difícil de repente y es muy indignante que se juzgue tan sí, puede ser que para mucha gente que aspiraría a tener, pero no, o sea, es como los boletos de lotería. Si uno no compra un boleto de lotería, no se va a sacar la lotería. Si uno no aplica, no participa y no compite por una beca, no les van a dar la beca. El sistema no busca un directorio telefónico y dice, ¿a quién le damos beca? Ay, este es mi cuate y le voy a dar la beca. No funciona así. De veras, hay tamices, hay cuestiones, sí, a veces es muy engorroso y a veces el asunto burocrático es muy alucinante y es una pesadilla. Ya que les den la beca, si la logran, espérense a dar el informe. Sí. Ahora, otra cosa que es importante, si puedo ahondar tantito. A ver. Que la beca... No tener beca nunca nos ha detenido para no hacer un espectáculo. Exacto. Sí. Son muchos más espectáculos de las becas pero muchos más. Exacto. Ahora, Antonio, Cabillón, ¿es así? ¿Cómo? Guillén. Sí, por favor. Jamás hubiera sospechado que esa es una G. Pero lo es. Ok, Antonio pregunta, ¿qué les pueden sugerir a los actores más jóvenes que desean hacer cabaret y que traen diferentes ignorancias culturales para abrirse lugares en la escena teatral? Carencias. A ver. Híjole. Referencias. Bueno, one more time. Sí.
No, ¿Qué les pueden sugerir? Yo entendí. Qué bueno, gracias. Sí. Bueno, el asunto es como sencillo de responder y también hay una manera muy difícil de complicar una respuesta. Número 1, hay muchas y cada vez más escuelas de teatro en este país. Cada vez en más universidades hay una licenciatura que implica salir con un papel sellado y firmado gloriosamente y sale uno como actor egresado, ¿no? Lo triste del asunto es que no todas las materias, ni todos los proyectos, ni todos los programas en las escuelas de teatro están bien realizados. Y luego, aunado a todo este asunto oficial de las escuelas de teatro, están las escuelas Patito y las escuelas particulares. Y bueno, si hasta Carlitos Espejel daba clases de actuación, ya se podrán imaginar en algunos estados de la República las glorias locales dando clases de actuación. El asunto creo que se resolvería de una manera más sencilla, pero sí hay que entender que es un arte y hay una profesión y hay una profesionalización de esta actividad. Hay que ser actor y hay que estudiar para ser actor. La comedia del arte fue la primera vez que se profesionalizaba y que se codificaba el arte de la actuación. La comedia del arte significa la comedia de las habilidades de cada quien. No había como tal las cuestiones y las preguntas stanislavskianas, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ni las respuestas que daba Germán Castillo, eres un actor, vienes del camerino, vas hacia el escenario a realizar un papel, déjate de pendejadas, ¿no? Sí hay que tener la intención de ser actor, comprender que ser actor no es ser una estrella necesariamente y que el actor tiene como parte fundamental de su trabajo la obligación de responder a su momento histórico y a su momento social. Si tenemos claro eso, creo que el cabaret es un buen camino porque además permite la autogestión. Porque en ninguna escuela de teatro de las que he visto, las que he realizado y en las que he trabajado, en ninguna escuela de actuación, ni en ninguna escuela de arte en general se enseña administración de la carrera. Nada, no nos dicen cómo armar un currículum, no nos dicen cómo presentar, diseñar una planilla de fotografías, cómo hacer una audición, cómo solicitar una beca, cómo presentar un proyecto. Hay cuestiones que tenemos que aprender de la peor manera, ¿no? La gente dice, es que llevo 5 años aplicando para la beca. Pues ya hazlo bien, ¿no? Ya hazlo bien, porque si cuando están bien presentados los proyectos y cuando son viables los proyectos, se llevan las becas. De veras. No se las damos a los cuates, que coincidentalmente haya cuates. Ahorita el mundo del cabaret nos conocemos todos con todos y luego se vuelve como muy difícil por el código de ética, ¿no? A mí, en mi caso particular, que he sido maestro de varias generaciones y que todos de alguna manera están ligados conmigo, es muy difícil. Yo espero que ya no me llamen para ser jurado porque se vuelve cada vez más difícil porque la gente dice, oye, ¿me das una carta? ¿Puedes ser mi asesor externo? ¿Me puedes dar cabida en tu programación? Sí, pero si yo extiendo eso ya no puedo, en fin. Es ahí con unos candados ahí como muy complicados. Pero bueno, lo importante creo del teatro cabaret es que se puede hacer con 5 pesos o con 5 millones. Y generalmente lo hacemos con 5 pesos. El asunto es echar a trabajar la imaginación y volvernos habilidosos y maestros en nuestro arte. Tenemos que leer mucho, tenemos que expresarnos de una manera amplia, porque llámanos güey cada rato, güey, para que me entiendas, güey. Si saben que te hablo, güey, ¿no? O sea, güey, hay gente que no puede decir 3 frases sin decir güey.
O sea, ¿de qué se trata, güey? Y los discursos quedan ahí, ¿no? Sí, si los chavos quieren hacer cabaret, tienen que entrenarse muy bien, tienen que aprender a cantar. Los actores de comedia del arte leían y escribían, que eso era un hito en su momento. Eran buenos en el recitado porque no se llamaba actuación, se llamaba recitar, o sea, volver a citar lo que se ha aprendido de memoria. Eran buenos músicos, leían música, escribían música y bailaban y se entrenaban. Y los acróbatas de comedia del arte hacían ejercicio todos los días. Había arlequines especializados en caerse. Su rutina era caerse, su rutina era treparse tras la mosca en las fachadas de los edificios. Se preparaban para lo que querían hacer. Si quieren hacer cabaret, entrénense bien como actores, porque hacer cabaret es un grado de conciencia y tener algo que decir, algo que me aprieta, que me duele y que tengo que decir ahorita, y no me puedo esperar a un dramaturgo. Tengo que convertirme en mi propio dramaturgo, tengo que convertirme en mi propio autor, en mi propio director, en mi propio productor, en mi diseñador, en mi todo. Tengo que ser autogestivo. Eso es ser actor. Y actor de cabaret te obliga a hacer todo eso y está muy padre. Uno aprende muchísimas cosas que no le enseñan a uno en la escuela, ¿no? Cada uno de ustedes nos podrá decir una virtud que debería cultivar un joven que tiene interés en dedicarse al cabaret. Leer y leer. Curiosidad. Cultivar la curiosidad, Tito, leer. Sí, pero a nivel de curiosidad científica, ¿sí? Con rigor, con método. ¿Qué es de lo que quiero hablar? Porque es muy fácil irle a gritar insultos al presidente. Para eso no necesitamos estudiar. Pero si yo quiero hacer un espectáculo de crítica inteligente a ese mismo presidente, pues tengo que leer, tengo que ser... Una cosa maravillosa de los actores de la comedia del arte, ustedes revisan lo que Goldoni publicó como comedia del arte, es que hay tres grupos en la comedia del arte. Son los magníficos, en donde están los personajes de alguna manera poderosos o los personajes cómicos. Está un estadio intermedio que son los jóvenes, o sea, los enamorados, los amantes. Y está el pueblo, los sani. Nunca en ninguna comedia del arte hay un príncipe, un rey. No hay. No se meten con los poderosos de manera directa. Se burlan de ellos a través de los vicios de los personajes magníficos, porque en los personajes magníficos está Il Dottore, y en Il Dottore están todos los curas cabrones, están los papas y los obispos y los arzobispos, y en el capitano están todos los militares y todos los gobernantes y los malos gobernantes. Y nunca, porque Lorenzo el Magnífico, los Magníficos se llaman porque fueron la compañía favorita de Lorenzo el Magnífico y Lorenzo los mantuvo. Entonces, no, era el asunto de cómo las becas y patear el pesebre, ¿no? Hay que encontrar la manera de patear el pesebre. No podemos dejar de patear el pesebre porque para eso nos preparamos y porque es justamente patear el pesebre nuestra misión en la vida. Entonces, sí se puede y hay que hacerlo con inteligencia porque lo más fácil y lo más directo es irle a mentar la madre al presidente y no necesitamos estudiar nada para eso. Hablando de eso, quisiera que nos fuéramos a la siguiente pregunta que la realiza Fredo Godínez. Acá, él dice, tomando en cuenta la situación de México, ¿creen que el cabaret ha contribuido a crear conciencia en el mexicano? No. No. Fin de la respuesta. Gracias, Fredo, por participar. No. ¿Saben por qué? Porque es una pedantería y una pretensión espantosa. La verdad, yo como cabaretero a lo que aspiro es a que mi público de esa noche se vaya con alguna tarea para modificar alguna conducta en su casa. Porque todo lo que estamos padeciendo ahorita, sobre todo las mujeres y sobre todo la diversidad sexual, es que en la casa no se habla ni de sexo, ni de religión, ni de política para no pelearse. Y es absurdo.
Tiene que hablarse en la casa y tienen que modificarse conductas que han patrocinado el machismo y la misoginia en nuestra propia casa. Yo aspiro a que mi público se cuestione eso y modifique ese pequeño círculo. Si logro que 1 o 2 familias respeten la diversidad sexual en su casa y respeten a las mujeres en su casa y dejen de ser machos cabrones en su casa, para mí está bien. Yo no aspiro a cambiar al país, aspiro a cambiar 2 o 3 gentes que me escuchen. Paola, ¿ibas a decir algo? Y nuestra propia casa. Creo que nosotros somos los que más aprendemos en cada proceso de investigación y los que más tendríamos el compromiso, la responsabilidad de modificar nuestros entornos. Aquí la siguiente pregunta de Mari Carmen Jiménez, acá. Es una pregunta muy puntual. ¿Qué diferencia hay entre la sátira y el cabaret comedia? Bueno, ¿entre la sátira, el cabaret y la comedia? ¿O cabaret? La sátira, la comedia son primas, ¿no? Y se hablan entre sí y se mandan WhatsApp. Y sí, partamos de la comedia, ¿no? Los géneros madre. Yo me imagino que en los tiempos de Aristóteles, los actores andaban, las compañías andaban muy desbalagaditas. Y entonces el papá de Alejandro Magno, que fue el que encargó a Aristóteles, dijo: ay, ponme en orden estos cabrones porque ya andan muy levantaditos y muy alzaditos, porque la comedia es extraordinaria. La comedia nos sirve para poner en ridículo los vicios de los poderosos. Y Aristóteles apunta y apoya el asunto de la tragedia, porque dice y es verdad, la tragedia habla de la mejor parte del ser humano. Nos enseña cómo los más poderosos pueden llegar a cometer errores gravísimos que van a afectar a toda una colectividad, a todo un país, a todo un estado. En cambio, la comedia solo afecta a un pequeño grupo, y porque además la comedia tiene sus bases en una concepción temática y la comedia es una concepción anecdótica. Nos gustan las anécdotas, nos gustan los cuentos. Nosotros vamos al teatro para sentirnos parte de la historia. Y nos gustan las anécdotas, por eso lo contamos, ¿no? Y entonces agarra y dice, y entonces le hizo, nos encantan. Mientras más aventuras haya, nos encanta más. La tragedia, le tenemos como repeluche, porque a veces no entendemos bien a bien qué es lo que pasa. Y la comedia, pues, la comedia es un género muchísimo más fácil, y Aristóteles la pone muy de lado, ¿no? Es la vulgaridad, es lo peor. Señala lo peor del ser humano. Y es verdad, es verdad. Y muy pocos poderosos tienen sentido del humor. Entonces, nuestro trabajo es recordarles lo ridículos que pueden ser. Y como lo dije en un principio, ya nos queda poco tiempo de este descorche de cabaret. Pues mira, pues que ya, sírvete, Tito, sí. Estás en seco también, a ver, por acá, por favor. Pero es que yo también quisiera mostrar otra faceta de estos 2 personas de teatro que tenemos acá y que no quisiera irme sin que la vieran, porque además de hacer teatro cabaret y tener todo este… Por favor, ya que estamos aquí. Toda esta teoría técnica, porque además son maestros, has sido maestro del CUT, el Centro Universitario de Teatro, tú eres maestra. De Chile y no, bueno, si nos arrancamos, tú también has sido maestra de teatro, que la gran pregunta es, y ahorita a ver si tenemos tiempo de que nos las contesten, si se puede enseñar el humor, se puede enseñar el timing, se puede enseñar esa chispa que no todos los actores tienen por más que la estudien para reaccionar al teatro cabaret. Pero antes quisiera ver a Paola Izquierdo como actriz en una obra de su compañía que fue El enfermo imaginario. Esto que se ve en su rostro
Se ve en su rostro. Señora, me interrumpió a mitad de mi párrafo y está perturbado mi memoria. Tomás, déjalo para otra ocasión. Cosa mía, me hubiera encantado que llegaras antes. Ay, señora, de lo que se ha perdido por no llegar a tiempo cuando lo del segundo padre, la flor denominada el otro. ¡Qué bobería tan insoportable! Lo que usted quiere, señora, es obligarme a decirle alguna impertinencia, pero le advierto que no le daré ese gusto. Eres una insolente. El favor que usted me hace. Tienes una presunción y un orgullo tan ridículos que dan lástima. Todo eso será inútil. Seré prudente a su pesar y para quitarme la esperanza de triunfar en su propósito, me voy. ¿Yo? Pero, querido. Nada de querido. Amorcito. Nada de amorcito. ¿Me voy? Nada de me voy. Pero ¿quién cuidará de ti? ¿Quién te va a dar tus medicinas? ¿Quién te va a poner tu clíster por las noches? No puedo creerte más. ¿Quién cuidará de mí? La pobre mujer, desprotegida. ¡Ay, mamita! Esa es Paola fuera del cabaret, pero dentro de la comedia. Y también hay algo que no nos podemos ir sin ver, es Tito Vasconcelos en el cine. Otra faceta tuya de las muchas que tienes. Y acá encontramos un material que creo que te va a gustar ver. Es muy, muy, muy antiguo. Podemos ver a Tito Vasconcelos en el cine. Mirada la bendita, ropa estrambótica, sofisticada, muy apretada, de reventón en reventón, decoradores y peluqueros, actores, modistas, a bailarines, voz aflautada, muy delicada, paso coqueto, anda quebrado, mano caída, una excitada, grita romana. Es venenosa y habilidosa, se cocineira, o le prospera, o matadora, o tejedora. Cintura fina, muy resaltada, varios anillos en la mano, pelos pequeñitos, bolsa colgando, fumar elegante, meñique levantando. El coquero niña aquí llegó. Poco de agua dulce y clara, yo le vendo coco, ¿quién me lo comprará? Poco de agua dulce y clara. El coquero niña, aquí llegó. Sí, bueno, es
Mi carrera cinematográfica es breve, pero sustanciosa. El primer número musical formaba parte de una revista de 1980, un espectáculo que dirigió José Antonio Alcaraz, que se llamaba Y sin embargo se mueven, la canción es mía. Y cuando Paul Leduc me invitó a hacer Cómo ves en el Año Internacional de la Juventud, por joven me invitó, quiero creer, retomamos este número musical que también formó parte de otra revista muy exitosa que se llamó Mariposas Maricosas y que fue el primer gran éxito y gracias al cual el Foro Shakespeare pudo seguir trabajando porque estaba a punto de quebrar. Fuimos un espectáculo muy exitoso, hicimos más de 300 representaciones de las primeras mariposas y 200 de las segundas mariposas. Hablábamos hace rato de cuestiones del texto que sobrevive de 11 años de representaciones de príncipes, princesas y otros bichos. Y quiero mencionar porque el asunto de la dramaturgia, del humor, de cómo funcionan las cosas y del tipo de trabajo que yo realizo, yo trabajo el asunto de la improvisación. En el espectáculo de Mariposas Maricosas nació un fragmento que se llamó Mamita Querida, que era una parodia de la biografía. Eras Joan Crawford. Yo era Joan Crawford, sí, y Sergio Casani, que ya empuja margaritas hace un par de años, era Cristina Crawford. Empuja margaritas, no había oído eso. Bueno, hace 30 y tantos años de eso, 1980, ¿cuántos años? 36 años. Bueno, ese sketch se transcribió después de la última representación. Se volvió a poner, sigue funcionando porque fue el resultado de una depuración de cuestiones de ejercicio escénico, de chistes que funcionan todos. A la fecha siguen funcionando. Eso a mí me sorprende grandemente porque independientemente de que el tema en ese momento era de gran actualidad, que era la biografía vengativa de Cristina Crawford contra la mamá que no le dejó un peso cuando murió, sobrevive todo el asunto escénico y se convierte en un ejercicio de poder y de violencia intrafamiliar que es muy chistoso y muy asombroso, pero que nunca fue el propósito del sketch, sino simplemente el asunto de la parodia, de burlarnos de este asunto. Entonces, bueno, cuando independientemente no teníamos ninguna técnica más que la técnica improvisatoria y cuando se transcribió esto y cuando se remontó 25 años después, y luego se montó otra vez y ahorita Manuel Ballesteros triunfa como Mamita Querida en una versión ya muy personal de él. Sigue el texto, ¿no? Y sigue funcionando. Es algo muy curioso. Yo siempre he dicho que la dramaturgia cabaretera es muy desechable, pues, porque está ubicada en un momento y en un contexto muy específico y a veces hay chistes que caducan, ¿no? Pero hay gente que todavía sigue haciendo chistes sobre Fabiruchis, por ejemplo, ¿no? Y habrá gente que diga, ¿Fabi qué? ¿Fabi who? ¿No? Es muy curioso. El asunto del humor, que era la pregunta anterior, ¿cómo el humor, no sé si se construye, ¿no? Uno tiene que descubrir su sentido del humor. Uno tiene que descubrir qué es lo que al público le provoca una risa con tu presencia en escena, sea esta la habilidad verbal, la manera de verbalizar, sean las cuestiones físicas, porque son dos cosas bien diferentes, ¿no? La comedia física de la comedia verbal. En fin, es un gran ejercicio para los actores ir descubriéndonos en esas facetas, sobre todo cuando nos volvemos creadores. Porque una comedia bien escrita, o sea, un Molière bien puesto, sigue funcionando perfectamente. Paola, nos quedan muy pocos minutos. ¿Se puede enseñar el timing? ¿Se puede enseñar la agilidad mental para involucrar al público en un espectáculo? ¿Eso se puede enseñar? Yo creo que se puede. Hay cosas que se pueden entrenar. Como el timing a través del entrenamiento en ritmos. Por eso los maestros de clown hacen pelotas, juegan todo el tiempo con la música.
igual la improvisación también se entrena, como leyendo e improvisando, leyendo. Claro, y un chiste tiene una estructura elemental, claro, que hay que respetar, o sea, un planteamiento, claro, un nudo y una resolución, o sea, el punchline, y tienen que estar en timing, y eso se adquiere a través de la experiencia. De entrenamiento. Claro, así como se codificó en la comedia del arte, el arte del actor, se codificó porque ya había grandes actores que hacían grandes cosas y entonces hubo unos observadores que dijeron, esto se hace así, esto se hace así, igual que Stanislavski, igual que todos los teóricos del arte del actor. Primero hubo una genialidad y luego se fue registrando. Igual hay mecanismos que se han ido registrando a partir de lo que funciona, como dice el maestro. Lo que funciona con el público es esto, estos mecanismos son útiles, esto, una regla de 3, un callback, un planteamiento, remate, sobre remate, punto. Estas cosas que se han ido nombrando después de que sucedieron y en las que se puede entrenar, pero solo a través de irlas descubriendo. Yo creo que no se puede enseñar, haz esto igual que yo y va a dar risa. Eso no pasa. Explora este sketch clásico, porque de hecho es la manera en la que enseñan los maestros de clown. Explora este sketch clásico, explora este mecanismo y encuentra tu humor a partir de ello. ¿Cómo lo puedes fijar? Porque hay mecanismos técnicos que te ayudan a hay fijar. Ciencia detrás del arte. Sí, por supuesto. Claro. Tito, Paola, en los últimos segundos que nos quedan de este programa, ¿qué es México para ustedes? Hablan de un contexto social. Es una herida político, abierta en este momento. México es una herida abierta que hay que sanar. Y eso es trabajo de todos juntos. Es mi casa y es mi familia. Y es donde yo conocí el amor y donde quiero seguirlo haciendo. Y por lo tanto, hay que sanarlo. Yo quisiera cerrar con una frase que encontré, que la dice Tito Vasconcelos, hablando de los espacios que has abierto en la zona rosa, que es tu hábitat, tu jungla, el dueño de la zona rosa. No, pero cuando Andrés, espérame, porque ya nos vamos, sí, ya sí, no puedo, ya olvídalo. Va, ya. No, pero ahorita, habrá segunda, es que ahorita nos quedamos. Lo que no saben allá es que aquí siempre nos quedamos hablando más tiempo. Dijiste, como no había un lugar ideal para mí, lo construí. Y eso yo lo aplicaría a los cabaretitos, que tú lo mencionaste, pero también al cabaret, y para este lugar que han creado ustedes y también otras cabareteras y cabareteros de este país, que nos han abierto este lugar que pareciera que es un lugar de risa, pero que realmente es un lugar de ir a pensar, de ir a encontrarte con una realidad que es la realidad de este país, y les agradecemos muchísimo el trabajo que han realizado por 50 años. Porque es más importante un lugar de risa que un lugar de rezo. Así es. Gracias, muchas gracias por esta estupenda velada, por llegar, por estar aquí, por compartir. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Bárbara Colio y esto fue Descorche. ¡Salud! Salud. Gracias. Salud. Muchas gracias.